Bien, buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a comenzar. Soy Gabino Busto Evia, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias. Les saludo y les doy la bienvenida a esta nueva conferencia programada por el Museo de Bellas Artes. Como saben, nos encontramos en el aula magna del edificio matriz de la Universidad de Oviedo, un espacio cedido por esta institución académica, a la que agradecemos mucho esta colaboración. Ello a la espera de poder contar con un buen salón de actos en el propio Museo de Bellas Artes de Asturias, una vez se materialice el proyecto arquitectónico del edificio de servicios, que ya está dando sus primeros pasos. La conferencia de hoy lleva como título Picasso y Asturias y será impartida por Alfonso Palacio, que ya me acompaña y al que cederé la palabra seguidamente. Esta actuación que emprendemos esta tarde forma parte de un denso programa de actividades conmemorativas del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, entre ellas un ciclo de proyecciones cinematográficas que ya se ha clausurado, dos muestras que están en marcha en el museo, de un lado Un país superpoblado, estampas de Picasso, que está en la Casa de Oviedo Portal, y de otro lado Picasso y Antonio Cores, el encuentro, que se encuentra en el Palacio de Velarde, así como un largo elenco de iniciativas dedicadas al artista malagueño. Nuestro conferenciante de hoy reúne, desde luego, las mejores condiciones para abordar las relaciones de Picasso con la realidad asturiana, y voy a presentarlo brevemente, aunque todos ya lo conocen. Alfonso Palacio es doctor en Historia del Arte, con una tesis dedicada a Luis Fernández. Fungió como profesor de Historia del Arte de esta universidad que hoy nos acoge y es uno de los grandes especialistas españoles de arte contemporáneo, con importantes publicaciones y direcciones de exposiciones en su currículum vitae. Sus estancias de investigación en París, especialmente la del Musée National d'Art Moderne Centre Georges Pompidou, le ha permitido conocer a fondo la obra de Picasso y también una parte muy importante del contexto biográfico y cultural del artista. Desde 2013, Alfonso dirige el Museo de Bellas Artes de Asturias, lo que quiere decir que es el hacedor del giro copernicano que ha dado esta institución en los últimos 10 años. Por una parte, ha profesionalizado todas las funciones del museo y, a mi juicio, lo ha liberado de las rémoras y los prejuicios que lastraban una interacción completa y dinámica con la sociedad. Es también el responsable de la internacionalización del Museo de Bellas Artes de Asturias a través de la inclusión del centro en importantes proyectos de investigación y en la participación en exposiciones del más alto nivel. Todo eso se lo debemos a la acción directiva que lleva ya realizando desde hace un decenio. La dirección del museo implica, asimismo, ser el máximo responsable de la custodia, la conservación y la difusión de una de las obras más interesantes de la etapa de Aviñón de Pablo Picasso, El mosquetero con espada y amorcillo, del que nos hablará hoy también aquí esta tarde. Así que, dicho todo esto, Alfonso, tienes la palabra para esta interesante conferencia que va a revelar muchos datos y muchas realidades interesantes de la parte de Picasso y de la parte de Asturias. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabino. Gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos ustedes por haber acudido a esta conferencia que lleva por título Picasso y Asturias, y a través de la cual trataremos de rastrear, radiografiar, topografiar, estos términos que se utilizan ahora mucho, los vínculos de Pablo Picasso con la realidad asturiana. Es una conferencia que voy a articular en 3 grandes bloques. Un primer bloque estará dedicado a las personas que conoció Picasso, personas de origen asturiano y con las que se trató de manera muy profunda en algunos casos. Un segundo bloque que actuará a modo de intermedio, de bisagra, girará en torno a un acontecimiento histórico que tuvo lugar aquí en Asturias y en el que Picasso de forma directa intervino. Luego comentaré cuál fue.
Y un tercer bloque de esta conferencia girará en torno a una selección de colecciones tanto públicas como privadas asturianas que cuentan con importantes obras, en este caso de Pablo Picasso. Esa será la manera de rastrear estos vínculos entre Picasso y Asturias, dado que, y hasta que no aparezca ningún otro dato, sabemos que Picasso nunca pasó por Asturias antes de irse ya a París y de permanecer en París de forma definitiva, mucho más ya después de la Guerra Civil, cuando él ya no quiere volver mientras la dictadura franquista persista en nuestro país. Así que vamos a ver cuáles son esos vínculos, esas relaciones, esas fricciones de Picasso con Asturias. Y vamos a empezar por las relaciones o por los vínculos humanos desde el punto de vista artístico. Dejo fuera los literarios, los pictóricos propiamente dichos. Y el primero de ellos, no cabe duda que es un artista muy querido por todos nosotros, muy querido por el Museo de Bellas Artes de Asturias, muy querido por todos los asturianos y, ¿por qué voy a negarlo?, muy querido por mí. Es este señor que tienen aquí y que se llama Luis Fernández, artista nacido en Oviedo en el año 1900, que en 1924 se marcha a París y que a partir de 1934, es decir, 10 años después de la llegada de Luis Fernández a París, entra en contacto con Pablo Picasso. Y aquí tenemos a continuación la carta conservada, por cierto, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. En realidad es un neumatique, esa curiosa forma de correo que se daba en la Francia de aquella época. Una carta de Picasso a Luis Fernández donde le pide que le vaya a visitar a comienzos del año 34 precisamente a su estudio. En el año 34 Luis Fernández entra en contacto con Picasso y durante los siguientes 10 años la relación que estos artistas van a mantener, del 34 al 44, será una relación muy estrecha, muy intensa, que además se despliega en diferentes niveles de interactuación. El primero de ellos es el de la visita más de Luis Fernández al estudio de Picasso que lo contrario, Picasso al estudio de Luis Fernández. Y buena muestra de ello traigo en este caso una fotografía, es esta que tienen aquí delante, realizada por Brassai en el año 1944, en donde se puede ver a Picasso, en la antesala a su estudio, en la casa de Gran Agustins, en donde se puede ver a Picasso, a François Gillot, al prefecto Dubois a la derecha. Y si se fijan, a ver si tengo un puntero, esto es un puntero. En esta zona de aquí aparecen 3 obras de Luis Fernández. Aparece en concreto la cabeza de vaca, aparece 2 têtes de mouton, es decir, 2 cabezas de cordero, y aparece también otra cabeza de cordero. En este sector que tienen aquí hay que tener mucho ojo, la cabeza de vaca es la que mejor se ve y las otras 2 obras estarían en este sector. Y es que era muy frecuente, como les digo, la visita de Luis Fernández al taller de Picasso para llevarle obras, para dejárselas durante un tiempo a Picasso en su taller, para que al cabo de ese tiempo Picasso le diera su impresión o un consejo en torno a cómo debían seguir evolucionando esas obras. Y esta foto de Brassai, y hay más, no quería tampoco aburrirlos, es una buena muestra de ello. Luis Fernández siempre se quejaba de que Picasso tardaba muchísimo tiempo en devolverle las obras que le dejaba en su estudio. Y cuando ya se las acababa por reclamar, Picasso siempre le decía que tardaba tanto tiempo porque eran obras que realmente le dejaban un tanto desconcertado.
que tenía que estudiarlas detenida, minuciosamente y lentamente, porque había en ellas cosas que se le escapaba. Con ello quería decirle que estaba ante un pintor distinto al resto de pintores españoles que en aquel momento estaban pintando en el París de los años 30 y 40 y que formaban la famosa banda española, ¿no? Así que este es un primer registro de contacto. O un primer rango de contacto, las visitas que durante 10 años, los intercambios que durante 10 años, del 34 al 44, se hacían Luis Fernández y Picasso, y también, excepcionalmente, Picasso y Luis Fernández. ¿Por qué hasta el 44 y no hasta más tarde, como en alguna ocasión sostuvo Luis Fernández? Porque a partir del año 45, Picasso, como saben, se marcha al sur de Francia, se marcha al Midi. Se marcha a toda esa región de la que luego vamos a hablar, de Mougins, Antibes, Vallauris, Caen, Vaubenard, todo ese Midi francés cerca de Niza, cerca de Caen también, y es evidente que esa marcha hace que los contactos ya no puedan ser tan estrechos. Pero es que otro nivel de relación que se establece entre los dos artistas a partir de 1934 tiene lugar en el ámbito de las exposiciones temporales. Y aquí solo he traído dos ejemplos, aunque les contaré un tercero. En 1935, Fernández interviene junto con Picasso en esta estupenda colectiva, fíjense los nombres, ahí está lo mejor o algunos de los mejores artistas internacionales en el París de aquella época, en la Galería Castelluccio Diana de París, exposición de obras recientes del año 35, en donde Fernández y Picasso aparecen de la mano junto con otros artistas, insisto, de la talla de Kandinsky, de Lyon, de Magnelli, de Lipchitz, de Leyer, de Logan, etcétera, etcétera. Exposición importantísima también en la que participaron los dos artistas es esta, y fíjense en el elenco de creadores que se reúnen en ella. La exposición que tuvo lugar entre los meses de junio y julio de 1936 en la famosísima y muy querida por Luis Fernández Galería Cahiers d'Art. Los dueños de esta galería era el matrimonio Servos, grandes amigos de Luis Fernández, y que reunió obras recientes nada más y nada menos de los que por aquella época estaban considerados los 4 quizás artistas españoles más importantes de entre los que vivían en París en aquel momento: Picasso, Julio González, Joan Miró y Luis Fernández. Así que este nivel, este segundo nivel, el primero era el de los contactos, las reuniones, el frecuentarse, las soirées en las que los dos conversaban y se veían. A ese primer nivel viene este segundo nivel de, como digo, de las exposiciones colectivas en las que ambos participaron. Y cabría hablar de una tercera exposición, en este caso monográfica, de Picasso, una exposición que celebró en la Sala Esteve de Barcelona en enero de 1936, promovida por Atlan. Atlan es, o son las siglas de Amics de l'Art Nou, un grupo de renovación que había en la Cataluña y en la Barcelona en concreto del año 36, que propuso una exposición de Picasso en enero de ese año, de 1936, que fue organizada precisamente por Luis Fernández. Luis Fernández fue el encargado de seleccionar las obras que Picasso, las 29 obras en concreto, que Picasso llevó a esa exposición. Eran obras, además, muy interesantes en cuanto a su selección, por algo que les voy a contar a continuación, entre las que Luis Fernández había excluido todo lo que era la época azul y rosa de Picasso, y solo se había centrado Luis Fernández en lo que eran las obras del periodo cubista de Picasso y del periodo expresionista y surrealista de los años 20 y comienzos de los 30. Esto es importante, esta selección de obra. Una selección supone una no selección de otra cosa, lo que uno elige supone siempre que deja algo fuera, y eso hay que siempre estudiarlo con mucha calma, el por qué uno elige algo y al elegir algo deja fuera otra cosa. Digo que es una selección muy interesante porque tiene que ver mucho
con otro tercer nivel de relación, vamos profundizando, ¿no? Fíjense qué contacto tan interesante entre Picasso y un autor de origen asturiano. Tiene que ver mucho con el artículo que Luis Fernández publicó en el año 1935 en la revista Cahiers d'Art, precisamente, la revista que editaba el matrimonio formado por Christian e Yvonne Servoz. Aparte de una galería, tenían una entrevista titulado, lo voy a traducir al español, el título, Arte sobredescriptivo y arte no figurativo, porque Luis Fernández, aparte de ser un buen pintor, es un gran teórico del arte, por lo menos durante una serie de años y a través de una serie de artículos. Y en ese artículo, publicado en el año 1935, es decir, a los pocos meses se haría la exposición de la Sala Esteva de Barcelona en enero de 1936, en ese artículo Luis Fernández lo que hacía era una defensa cerrada, furibunda, violenta en algunos pasajes del mismo, en torno a la importancia que el cubismo de Picasso había tenido para la historia del arte y cómo ese movimiento cubista en manos de Picasso nunca, jamás había caído en el arte abstracto, a diferencia de la abstracción de la que venía Fernández y contra la que había reaccionado ya en los años 30, ¿no? Luis Fernández siempre consideró a Picasso y a su movimiento, a su adscripción al estilo cubista, como una de las grandes cimas de la historia del arte del siglo XX, al menos de ese siglo XX que él conoció. Y en ese artículo canalizó esa defensa y en esa exposición, como digo, también canalizó esa defensa del periodo cubista más del expresionista surrealista de Picasso. Ahora bien, nos hemos movido ya en tres niveles de relación o de contacto, ¿no? Vamos hacia un cuarto nivel que es realmente importante y es este que tienen aquí delante. Durante los años 1936 y 1944, Luis Fernández, retrospectivamente, siempre sostuvo en sus entrevistas, en sus escritos y en sus manuscritos, es decir, esos escritos que todavía no están publicados y que sí que es intención de esta persona que les habla en un futuro poder publicar los escritos inéditos de Luis Fernández, que sería ya lo único que nos faltaría a nivel de museo para completar la integral Luis Fernández, siempre habló que entre esos 8 años él hizo cosas a lo Picasso. Y hay un fragmento de una confesión que le hace Luis Fernández a Picasso, muy interesante, en donde le dice, en uno de esos encuentros, en uno de los talleres que tenía Picasso, probablemente fuera en la Rue de la Boétie o en la avenida des Grands Augustins, que le estaba imitando. Luis Fernández llega un momento, una tarde, a uno de esos talleres y le dice, maestro, iba con uno de esos cuadros y dice, ve cómo le estoy imitando, ve cómo estoy haciendo algo que en el fondo se parece mucho a la pintura que usted ha venido realizando entre 1934 y ese año, por ejemplo, 40, al que pertenece este cuadro de Luis Fernández que tienen aquí a su izquierda, esa corrida de toros con caballo. Y Picasso, ni corto ni perezoso, le dijo, no se preocupe, nunca se tutearon, por cierto, esto es algo muy francés. Es más, entre ellos hablaban en español, pero también en francés. No se preocupe, Luis, cuando alguien viene al mundo siempre tiene o siempre viene bajo el brazo con un padre y una madre que les tiene que guiar y que acompañar, ¿no? Eso es lo que le contestó a Picasso cuando Luis Fernández le dijo abiertamente que le estaba copiando, ¿no? Y de esos años hay una serie de obras que entroncan con algo que Luis Fernández bautizó con un término en relación a esa copia que podía hacer de algunas de las obras y de las maneras de pintar que tenía Picasso ya desde principios de los años 30 y sobre todo a partir del año 1934, Luis Fernández acuñó un término para definir ese tipo de trabajos que fue el de picassismo. De hecho, se habla de una etapa
picasista o de un picasismo en la obra artística de Luis Fernández, que iría de 1936 a 1944 y que se identificaría con aquellas obras en donde se ve más la huella o la influencia del maestro malagueño en Luis Fernández. Y les he traído, si no recuerdo mal, 3 imágenes en donde van a poder ver esa relación tan evidente entre lo que el maestro malagueño, entre lo que Pablo Picasso, a la derecha, había hecho en 1934 en su taller de Bois-le-Loup, cerca de París, esa corrida de toros, ese toro agrediendo a ese caballo, y lo que en el año 1940, en esa otra corrida de toros, así es como se titula el cuadro, había hecho Luis Fernández, y que ustedes tienen situado en la parte izquierda según miran. La única diferencia es el formato de los cuadros, uno vertical y otro horizontal, pero en los dos vemos la misma iconografía. No vamos a tener tiempo para entrar en el significado, en qué pensaban los dos artistas de lo que suponía desde el punto de vista ya no solo iconográfico, sino también simbólico y casi mitológico el fenómeno de la corrida de toros, pero la única diferencia que habría entre estas dos obras sería la presencia del público con esas caras que aparece precisamente en el cuadro de Picasso y que sin embargo no aparecen en esa especie de anfiteatro con ese cielo aborrascado, ¿no? Con esa tan poca atmósfera con que cierra su cuadro Luis Fernández. Esta sería una de las obras que según Luis Fernández trabajarían en clave de copia de lo que hacía Picasso. Esta serie de obras de Luis Fernández, La femme endormie, La mujer dormida o Calma, son dos obras de Luis Fernández en donde se representa siempre a una mujer como la que aparece en la parte izquierda de la composición, sentada, inclinada, con sus pechos y su cabeza sobre una mesa, encima de la cual aparece casi siempre un libro y con los ojos cerrados, durmiendo. Pues bien, esa serie de dos obras, es una serie de dos obras nada más, pintada por Luis Fernández en 1939, tiene su antecedente en otra serie de Femmes endormies, de mujeres dormidas, realizadas por Picasso en 1935, que tienen a su derecha. Y luego una tercera, también comparativa que podíamos establecer de lo que es ese picasismo de Luis Fernández, aparece en esta composición en vertical que les he preparado, en cuya parte superior se encuentra un cuadro, una de las famosas cabezas decapitadas, en este caso de un caballo de Luis Fernández. Es una obra pintada en 1940, finalizada la Guerra Civil Española, y que simbólicamente proyecta el mensaje del sufrimiento que el pueblo español ha padecido, un pueblo español que ha sido derrotado en su bando republicano, bando con el que Luis Fernández se identificaba. De hecho, viajó a España con una comitiva en el año 36 para la salvaguarda de una parte del patrimonio cultural, histórico-artístico español, y uno de los estudios de Picasso hechos en el año 37 para el Guernica, ¿no? Así que este es otro nivel de conexión muy interesante, seguimos profundizando, entre Picasso y Luis Fernández, dos artistas que, como digo, durante 10 años estuvieron muy unidos. Y tan unidos estuvieron que el siguiente nivel de conexión, con el que Picasso apenas repitió para otros artistas, es el de la realización de obras conjuntas entre los dos creadores. Y les voy a traer dos ejemplos donde van a ver esa relación ya no solo de amistad, sino también profesional, esa confianza de Picasso en ese Luis Fernández que tanto le desconcertaba en muchos aspectos, personales y profesionales, a la hora de tener fe en él para sacar adelante proyectos que le encargaban específicamente a él. Y aquí lo que tienen en la parte central de la composición es el famoso telón de boca que en el año 1936 fue ejecutado por Luis Fernández a partir de un watch que había hecho Picasso, aunque el encargo se le había hecho a Picasso de que ejecutara ese telón de boca para el Teatro del Pueblo o Teatro de la República, hoy conocido como el Teatro de la Alhambra en París.
era un encargo que en realidad las autoridades del Frente Popular le habían hecho a Picasso, que Picasso había declinado porque no tenía tiempo en aquel momento para meterse a realizar este telón de boca de esa obra que se quería reestrenar de Romain Rolland, 14 de julio, era el telón de boca para esa obra, y Picasso decide que dándole un guache a Luis Fernández, sea Luis Fernández quien ejecute ese telón de boca. Un telón, por cierto, que tiene 9 metros de alto por más de 13 metros de longitud. Y es Luis Fernández quien, siguiendo los consejos de Picasso, unos consejos muy... pues le dijo, por ejemplo, que a la hora de hacer o de trabajar los colores los hiciera siempre más claros que los que aparecen en el watch. Y Luis Fernández le preguntaba, ¿y por qué más claros? Picasso le decía, porque cuando se ve una obra de gran tamaño desde lejos, los colores, siendo claros, parecen algo más oscuros. Si los pintas oscuros, parecerán mucho más oscuros. Bien, después de darle una serie de consejos, Luis Fernández, pero no solo Luis Fernández, el Museo Picasso de París conserva dos fotografías realizadas por Dora Maar, muy interesantes, en donde en realidad se ve a Luis Fernández y a Pablo Picasso pintando los dos a la limón este telón de boca del teatro. No fue solo un trabajo al final de Luis Fernández, al final aparecieron, y repito, dos fotografías en el Museo Picasso de París, en donde en un gran espacio, parece la parte de arriba de un desván, pudieron tender ese telón, y los dos artistas, está Luis Fernández, pero está Picasso también supervisando la creación y de vez en cuando dando brochazos. Al final los dos fueron los que ejecutaron esta maravillosa Le Dépouille de Minotaure, en costume d'Arlequín, ¿no? El despojo del Minotauro en vestido de Arlequín, que en el fondo es una especie de metáfora de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? El mal representado por el Minotauro y por esa águila alada, por ese monstruo con cabeza de águila alada, y el bien representado por ese joven trasunto en el fondo de Picasso, que sería también un trasunto del Frente Popular, que en cierto modo trata de parar o incluso atacar con una piedra que lleva ese otro personaje lo que serían los nacionalismos que en aquel momento, año 36, están comenzando a poner en solfa toda Europa, ¿no? Esta es una imagen del telón para que se den cuenta de las dimensiones que tiene. Este telón está en el Museo de Les Abattoirs en Toulouse, y como digo, es una obra realmente potente. Pero otra obra que se atribuye a la mano de los dos artistas, es una obra realmente importante del año 38 de la serie Pescadores en una barca, es esta que tienen aquí. Es una obra que pertenece al año 38, está en paradero desconocido, y sabemos que aunque se la quedara en un primer momento Picasso y hoy en día está en paradero desconocido, es una obra realizada por los dos artistas a la limón, porque hay comentarios y testimonios de los dos creadores, ¿no? Empezó trabajando sobre ella Picasso realizó la imagen de esa piedad, Picasso realizó la barca, Picasso realizó esa especie de ser que extiende sus brazos, que pasan en cuanto a tronco y piernas por encima de la barca, y a Luis Fernández lo que le tocó en una especie, no voy a decir de cadáver exquisito, porque cada uno sí vio lo que estaba realizando el otro, le corresponde la realización en concreto de este cuerpo vertical que aparece por aquí, esta mano que sale por aquí, los clavos que convierten al personaje que no estaba crucificado en un personaje crucificado, con lo que la piedad, el tema de la piedad, alcanza su máxima expresión, y luego esta especie de sombrero con esta especie de volumen superior por donde parece que está entrando una serpiente. Bien, esta obra fue realizada a la limón por los dos creadores, y esto es algo que Picasso muy pocas veces repitió, ni antes ni después. Se conservan muy pocas obras, yo no conozco ninguna más
de un trabajo conjunto de Picasso con otro artista. Podríamos citar alguno más para el caso de Luis Fernández y Picasso, pero por no aburrirles más vamos a seguir ya con el último nivel de relación entre estos dos grandes creadores. El último nivel de relación, en el año 44, 43, 42, fue el que hizo que Picasso se convirtiera en un coleccionista de la obra de Luis Fernández. Así que Picasso también coleccionó, compró obras de Luis Fernández. Estos dos dibujos, estas dos composiciones eróticas del año 1936, hoy en día están en el Museo Picasso de París y forman parte del legado que a la muerte de Picasso entró a formar parte de las colecciones del Estado francés. Y esas obras, ya les digo, de Luis Fernández fueron durante mucho tiempo. Picasso las compra son del año 36 y Picasso las compra en el año 39. A Luis Fernández fueron durante mucho tiempo, hasta la muerte en 1973 de Picasso, obras de la colección de Picasso. Y también fue de Picasso, aunque luego él la revendió, esta naturaleza muerta hoy en día en paradero desconocido, este bodegón del año 1944 en donde aparece esa especie de mesa, esa especie de jamón y esa especie de cuchillo tan evidentes. Para finalizar, simplemente señalar que la relación de Luis Fernández y Picasso no finaliza, me extiendo en esta porque es la más profunda, la más importante, no finaliza en 1944 o 1945. De 1945 a 1973 la relación de continua se convierte en discontinua o en intermitente, pero se convierte o sigue siendo relación, ¿no? Se siguen intercambiando cartas, se siguen intercambiando mensajes, saludos por personas que se conocen y que van de París al sur de Francia, y una buena muestra de ello es esta carta del año 68 en la que Luis Fernández escribe a Picasso para agradecerle, a un Picasso generoso, para agradecerle el dinero que le ha enviado con motivo del colapso físico en el que había sucumbido Luis Fernández en ese año 68. Tiene una enfermedad tremenda, es un colapso casi orgánico, y los amigos de Luis Fernández digamos, apiñan entre ellos para, entre otros coleccionistas, para financiar unos gastos médicos a los que la familia de Luis Fernández no podía, literalmente, por la mala situación económica en la que estaba en esos años de su vida, Luis no podía sufragar. Y uno de los que ponen dinero, de los que envían dinero a Luis Fernández para poder cubrir esas tasas hospitalarias, es precisamente Picasso en el año 68, con lo cual esto nos indica que esa relación es muy importante. También, ya para finalizar el caso de Luis Fernández, hay que señalar que uno, cuando lee toda la serie de manuscritos que hoy conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias, que los conserva ya desde hace muchos años, más de 5.000, 6.000 casi manuscritos, vemos que las alusiones a Picasso son constantes y continuas. Picasso era uno de estos pintores que enseguida a uno se le metía adentro, se le metía en la cabeza, tenía esa capacidad para penetrar en las mentes y los cuerpos de muchos de sus colegas, y las reflexiones, los comentarios de un inteligentísimo Luis Fernández, no todo era adulación, hay comentarios de una gran distancia crítica con respecto a Picasso, son muy interesantes, no tendríamos tiempo, quizás daría para otra conferencia el decir o el hablar de lo que pensaba Luis Fernández acerca de Picasso. Luis Fernández hablaba del côté putain de Picasso en determinados aspectos y de otras muchas cosas más. Es realmente muy rica, ¿no? Al final esa relación. Bien, pero continuamos. Otro artista asturiano con el que realmente también tiene algún contacto Picasso, pero en este caso muy puntual, es este que tienen aquí, es Orlando Pelayo. Como saben, Orlando Pelayo sí que es un exiliado de la Guerra Civil. Él marcha en 1939 a Orán, donde va a estar 8 años, y en 1947 llega a París. Y llega a un París ya liberado, por supuesto, que ha pasado la Segunda Guerra Mundial, y en el que rápidamente, por su don de gentes y por su gran cultura, también es cierto que viene de Orán, viene de Argelia, de una Argelia muy francesa, donde están una serie de intelectuales franceses, entre otros, bueno, aparte de Albert Camus,
Jean Grenier, al que él siempre considerara uno de sus grandes maestros y que a su vez fue maestro de Albert Camus. Es decir, llega a un París que en cierto modo, desde el punto de vista cultural, ya conocía y en donde tenía amigos. Pero es un pintor que por su talante, a diferencia de Luis Fernández, Orlando Pelayo fue un gran amigo de Luis Fernández hasta el final de su vida y eran dos personalidades completamente distintas, diametrales en muchos aspectos, pero por su gran don de gentes, Orlando Pelayo cae muy bien en el ambiente de artistas españoles residentes en París en aquella época, se integra rápidamente en aquella banda de artistas españoles, en aquel grupo, a veces salvaje, literalmente, de artistas españoles que se dedicaban en muchas ocasiones hasta la buena bohemia todavía. Y más allá de sus grandes amigos, el gran amigo de Orlando Pelayo en aquella época es un pintor catalán maravilloso del que tenemos obra en el museo, que es Antoni Clavé, pero Ginés Parra, Pedro Flores, Grau Sala, Javier Vilató, uno de los sobrinos de Picasso, José Fin, otro de los sobrinos de Picasso, Bores, Viñes, Peinado, bien, toda una serie... Fernández, por supuesto, toda una serie de artistas españoles que enseguida acogen al bueno de Óscar Domínguez, por cierto, al que Orlando Pelayo llamaba el Caimán, y que fue un grandísimo amigo de Orlando Pelayo. Bien, toda una serie de artistas que enseguida acogen a Orlando Pelayo y se convierte en uno de los grandes artistas de aquel grupo. Pero trató a Picasso, Orlando Pelayo, muy, muy puntualmente, en 2 o 3 ocasiones y con motivo de alguna exposición colectiva. Y eso se debe a que, a pesar de tener ese don de gentes y a pesar de tener a Orlando Pelayo, este pintor tan interesante, ese carácter expansivo, con aquellas figuras tan fuertes, tan tutelares, Orlando Pelayo parece que siempre tenía cierta timidez, ¿no?, a la hora de entablar una relación más fluida o más directa, como sí podía entablar con estos otros artistas a los que consideraba como sus pares, ¿no? Picasso para Orlando Pelayo estaba muy por encima y aunque lo admiraba mucho, y ahora os diré en qué, es un pintor que trató, nacido en Gijón en 1920, que trató solo muy puntualmente a Picasso, pero lo trató. ¿Y en qué lo admiraba? Esto sí que es interesante y es lo único que voy a decir para el caso concreto de Orlando Pelayo. Lo admiró, y hay algún registro escrito que así lo aquilata, que así lo asevera. Lo admiró sobre todo, bueno, más allá de su labor como pintor, eso está fuera de toda duda, es indiscutible, lo alabó en una disciplina, en una vía que Orlando le interesaba también cultivar mucho, que era la de la ilustración, de la ilustración mediante grabados de libros. Y Orlando Pelayo dejó por escrito que la Celestina de Picasso, los grabados realizados por Picasso para la Celestina, para el clásico de Fernando de Rojas, junto con los grabados realizados por Gustavo Doré para El Quijote, en su opinión, eran la cima del siglo XX, de la buena ilustración de una obra por parte de un artista. ¿Y en qué residía ese secreto? Algo creo que hablamos el otro día en la conferencia de Laura Baños. Ese secreto para Orlando Pelayo residía en lo que Orlando Pelayo calificaba o denominaba con el término pleonasmo plástico o redundancia plástica. Orlando Pelayo decía que un artista jamás debía, bajo ningún concepto, caer en el pleonasmo plástico, en la redundancia plástica a la hora de ilustrar mediante sus grabados un libro. Es decir, el artista no era Fernando de Rojas y, por lo tanto, no podía ir capítulo a capítulo, sección a sección de la novela o del libro, ilustrando al pie de la letra aquello que aparecía en el libro, sino que el artista lo que tenía que hacer era volar con su imaginación y grabar aquellas cosas que a él como artista, en una operación de
alquimia, transustanciación, utilizaba estas palabras que, por cierto, son palabras muy Luis Fernández, alquimia y transustanciación, aquellas cosas que mediante esa operación de metamorfosis, de cambio, de transformación, le salían a él como creador, ¿no? Apartándose, en la medida de lo posible, de lo que estaba escrito propiamente dicho. Y eso lo veía Orlando Pelayo en las ilustraciones de la Celestina de Picasso y en las ilustraciones de Gustavo Doré para El Quijote. Y es algo que, si ustedes conocen, que las conocerán, era un artista cultísimo, dominaba la literatura del siglo de oro y toda la cultura del siglo de oro, vamos, con una fuerza enorme, Orlando Pelayo, y eso es algo que, si ustedes conocen la obra gráfica de Orlando Pelayo y su trabajo como ilustrador, está presente en todas sus composiciones, ¿no? Así que ahí hay una enseñanza y también un vínculo realmente interesante. Tercero de los 4 artistas de los que voy a hablar. Bueno, este es un clásico, es Antonio Cores. Acabamos de inaugurar una exposición acerca de él. Ya comentamos la semana pasada en la presentación del proyecto expositivo, que es una revisión de la exposición que hicimos en 2007, con textos también míos en el catálogo. Es una revisión de aquella exposición en la que pudieron verse 13 fotografías y ahora hemos sumado otras 50 más hasta llegar al número de 63 fotografías. De un total de 75, 74 hechas por Antonio Cores y una hecha por Picasso. Como sabrán los que hayan estado en la inauguración de la exposición del otro día, y los que no hayan estado lo han podido leer, o si no se lo cuento yo hoy, Antonio Cores conoció a Picasso en la primavera de 1966. Hizo 2 viajes a Moulins, uno en aquel momento. Picasso y Jacqueline Roch vivían en Moulins, que es una localidad de interior, pero muy cerquita ya del mar, en el sur de Francia. Está cerca de Niza, está cerca de Cannes, está cerca de Antibes, está cerca de Valoguis. Acudí a Moulins primero en el mes de abril, una semana, en donde hizo unas Polaroid que he podido ver estos días y que son realmente interesantes, a ver si las podemos publicar en algún formato. Y finalizados esos 7 días volvió a España, pero le había caído también a Picasso, que le invitó para el mes de mayo, y en concreto para los días 7 a 20 de mayo, a que volviera a Moulins ya con su cámara, ya con su Minolta, y durante esos días pues acompañara a los que por aquella época eran, o los que conformaban la troupe Picasso, que más exactamente era Picasso, Jacqueline Roch, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé. Era la troupe que en aquella época estaba instalada en esa maravillosa casa de Notre-Dame-de-Vie, asentada o construida al lado de una ermita del siglo XVII, de la que toma el nombre la propiedad. Y allí, después de ganarle una apuesta a Luis Miguel Dominguín, ahí apareció el bueno de Antonio con su Minolta y comenzó todo un peregrinar por diferentes localidades francesas. En concreto, parten de Moulins, se van a Antibes, de Antibes se van a Valoguis y de Valoguis finalizan en Cannes. Son las 4 secciones que hemos generado en la exposición que hasta el 29 de octubre pueden ver en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Y estos días, pensando un poquito en qué fue lo que pudo despertar esa enorme simpatía de Picasso hacia Antonio Cores. Yo Antonio Cores, ahora hablo un poco de mí, lo conocí precisamente en 2007 cuando estábamos preparando ese catálogo para la exposición de 13 fotografías que hicimos en aquel año. Y aparte de parecerme siempre un hombre realmente extraordinario con una vida maravillosa, me llamaba mucho la atención de él su vitalidad. Era una persona con una energía y con un vitalismo tan grande que es que contagiaba a aquel que se acercaba a él. Ahí lo tienen en la imagen. Y yo creo que el secreto de haberle caído tan bien a Picasso
también estaba, ojo, Luis Miguel Dominguín en aquel momento, se debe a que un Picasso con 85 años, estamos en el año 1966, en la primavera del 66, un Picasso con 85 años le gustaba por aquella época rodearse de gente vitalista, de jóvenes vitalistas, a ser posible que vinieran de España y que le contaran las cosas que estaban sucediendo en España, pero que se las contara a alguien desde esa dimensión, desde ese punto de vista vitalista, ¿no? Y yo creo que pocos como Antonio Cores para a lo mejor atrapar ese interés de Picasso por las cosas que le podía contar de lo que se estaba cociendo a lo mejor en aquella España ya de los años 60, con una juventud que ya quizás estaba rompiendo o transgrediendo determinadas cuestiones inflexibles hasta ese momento del régimen, ¿no? Además, estas fotos, que voy a empezar a pasar rápidamente, tienen un mérito enorme porque Picasso, como dije ya el otro día en la presentación de la exposición, es uno de los artistas más fotografiados de la historia. Son decenas y decenas los fotógrafos que de un modo u otro han inmortalizado a Picasso, sobre todo si nos damos cuenta además también de nombres verdaderamente clásicos, de maestros de la fotografía, ¿no? Brassai, Cartier-Bresson, Robert Capa, Douglas Duncan Cooper, Edward Quinn, Denis Colomb, podrían venir muchísimos más. Pero hay muy pocos fotógrafos españoles realmente que hayan seguido el trazo, la estela de Picasso. Hay muy pocos fotógrafos españoles que hayan podido visitar a Picasso durante una serie de días y realizarle un reportaje fotográfico como le realizó Antonio Cores. Media mano derecha bastaría a lo mejor para... Se habla de Roberto Otero, pero es que Roberto Otero era argentino, aunque estuviera luego muy vinculado a España, pero era argentino, ¿no? Entonces, ya no solo un fotógrafo español, sino que era un fotógrafo asturiano, ¿no? El que se marchó para allá y comenzó a realizar estas maravillosas fotografías de Picasso que yo en el catálogo de 2007 y en el catálogo de mano que hemos hecho para esta exposición de 2023 siempre he definido o he movido a mitad de camino entre o clasificado a mitad de camino unas de la belleza formal. Hay fotografías en donde el fotógrafo está funcionando como un fotógrafo que trata de buscar la belleza formal del retratado, y hay unos retratos realmente bellos en donde el cuidado de la luz y otras cuestiones y de la composición está muy buscado. Pero hay otras fotografías que, sin carecer de belleza, tienen una dimensión documental mucho más importante que nos permite, por ejemplo, conocer muy bien cuál era la situación de ese Picasso del año 66, que estaba atravesando una mala racha. En el 65 había tenido una úlcera que lo había dejado casi fuera de combate a raíz de la publicación que él trató de parar del libro de François Gillot, Vivir con Picasso, y que lo había dejado realmente tocado. Y de los personajes y los lugares por los que paseaba en aquel momento o habitaba en aquel momento Picasso. Las primeras fotos son de Antibes, las que les estoy poniendo. En concreto son fotos que Antonio Cores hizo a raíz de la visita que toda esta troupe, ¿no? Todo este conjunto de personas hizo al Museo Grimaldi, conocido a partir de 1966, de diciembre del 66, como Museo Picasso, o también conocido como Museo de Antibes, que es un museo, por cierto, que Picasso ya quiso comprar a comienzos de los años 20, que se adelantó rápidamente la municipalidad para comprar ese castillo Grimaldi, abriendo en el año 28 en ese castillo Grimaldi el Museo de Antibes, y que a partir del año 46 es un museo en el que trabaja Picasso, invitado por un personaje que ahora va a aparecer en una de las fotos, al que le ceden una serie de salas, a Picasso digo, en ese castillo, salas que estaban abandonadas, y que a partir del 46 y de manera regular comienza a visitar, a frecuentar, trabajando en sus salas y dejando en depósito varias obras, que son las que componen los fondos de ese
museo a partir de diciembre de 1966, conocido ya como Museo Picasso. Aquí aparece con Luis Miguel Dominguín asomándose a una de las ventanas de ese museo. Aquí aparece, sin embargo, Picasso asomándose también a una de las vitrinas que había en ese museo, de espaldas, con este grupo tan interesante en donde aparece a la izquierda Romuald Dor de la Chauchère, el fundador del Museo de Antibes en 1928, su esposa Blanche Dor de la Chauchère, cofundadora de ese museo en el año 28, pero que son, sobre todo Romuald, los que en 1946, sabiendo que Picasso está cerca, está por la zona, invitan a Picasso a pintar en esas salas que estaban vacías y que era una forma de decir, bueno, nosotros te dejamos las salas, sí, no se lo verbalizaron así, pero sí que esperaban el gesto de Picasso, si a cambio, como decimos, nos vas dejando obra que permitan conformar unos fondos, ¿no? Picasso delante de esta pieza maravillosa del Museo de Antibes, de este busto de mujer con moños, una pieza del año 31. En este museo se conserva esta pieza de cemento y también el busto de mujer con ojos grandes. Las dos se expusieron a la entrada, son dos piezas míticas para todos aquellos que estudiamos la historia del arte contemporáneo, porque las dos se pusieron a la entrada del Pabellón Internacional de España en la Feria Internacional o Exposición Universal de París de 1937, con obras al fondo pintadas en 1946, contemplando también, por cierto, este tapiz que representa un minotauro, que fue una donación de María Cutolí. María Cutolí, ya que están aquí nuestros queridos amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, era la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Antibes. Y aparte de una gran coleccionista y aparte de una gran amiga de Picasso ya de los años 40 y también de los Dor de la Chauchère. Pues fue Marie Cutolí quien donó, en este caso, en el año 50, este extraordinario tapiz realizado por Picasso en el año 1935, a raíz de un sueño que había tenido en el año 1928 y del que había hecho un collage. Pues bien, a partir de ese collage del año 28 se realizó este tapiz del 35. Luego la segunda parada fue el taller de cerámica de Valoguís, a muy pocos kilómetros de Antibes, donde Picasso estaba realizando esos trabajos cerámicos que tanta fama le hicieron, ¿no? Esta es Madoura, así se llamaba ese taller de cerámica, con una primera planta donde se hacían los trabajos cerámicos y una segunda planta donde Picasso tenía un espacio para, como ven, descansar, también ceder en clave de depósito, incluso donar algunos de sus grabados, bien fuera aguafuertes, aguatintas, otro tipo de obras. Aquí lo vemos también en la segunda planta, donde Picasso realizó buena parte de esa labor cerámica, de esas piezas estructurales que hablaba él, a las que daba esas formas tan curiosas, ¿no? Formas de lechuza, formas de cabeza humana o de rostro humano, que son las que han marcado un poquito con los Ramier. Georges y Suzanne Ramier eran los encargados de este taller, pero bueno, el alfarero era Jules Lagarde, ¿no? Era un trabajo a cuatro bandas, por así decirlo, o estas otras fotos de las famosas ediciones Picasso, o esta foto muy interesante, ya voy a ir acabando con Antonio Cores, en donde aparece Picasso y encima, si se dan cuenta, aparece un retrato de Picasso. Y esa es una obra que no debe pasarnos inadvertida, porque ese retrato de Picasso se lo había hecho Jacqueline Roch. ¿Y qué pinta Jacqueline Roch en todo este asunto de Madoura, de Valoguís? Pues bien, Picasso conoce a Jacqueline Roch precisamente en este taller de cerámica. Jacqueline Roch era sobrina de los Ramier, de Suzanne y Georges Ramier, de los gerentes de este taller. Y estaba en concreto, después de un divorcio tormentoso de su primer matrimonio, con quien había tenido una hija, Catherine Antin, estaba trabajando en la tienda de esta Madoura. Y ahí es donde conoce a Picasso. Y con la habilidad que tenía Jacqueline para hablar algo de español, y Picasso, de no habérsele olvidado el español, pues allí empezaron a conocerse y a cortejarse. Y este es un retrato que le saca Jacqueline Roch en el año 54 a nada más y nada menos que Picasso, y que
pasará por todas las casas hasta el final, hasta Vauvenargues, donde están los dos enterrados. Pasará por todas las casas, Notre-Dame-de-Vie, etcétera, la Galois, Saint-Cam. La cantidad de casas de Picasso es tremenda, literalmente. Pasará por todas las casas que fueron habitando desde este año en que se conocen justo cuando ha roto con François Gillot, en el año 54. Se casan en el año 61 y se van a vivir a Moulins, a Notre-Dame-de-Vie, ¿de acuerdo? Entonces, es un retrato que nos dice mucho y nos habla mucho de ya ese primer contacto entre Jacqueline Roch y Picasso. Y luego, por último, Cannes, a donde Picasso, que se estaba comportando en aquella excursión, en aquellos días del 5 al 20, además con todo el Festival de Cannes de por medio, que se estaba comportando como un niño con zapatos nuevos, feliz de estar con Antonio, de estar con Luis Miguel Dominguín, etcétera, pues es la última parada porque Picasso les dice: quiero llevaros a un sitio porque quiero que conozcáis a una persona sobre la que tengo mucha ilusión de que entréis en contacto con ella. Y la persona está en Cannes, así que tenemos que ir a Cannes. Y no solo es que estuviera en Cannes, precisamente con motivo del Festival de Cine, sino que estaba o habían quedado en el restaurante. Las crónicas hablan del restaurante chino de Cannes. Igual en aquella época en Cannes es que solo había un restaurante chino. Pues bien, cuando entran en el restaurante, Antonio Cores nos contaba que efectivamente que quien allí estaba sentado era Rafael Alberti, que aparece en la parte izquierda de la composición. Un Rafael Alberti que era amigo de Pablo Picasso desde el año ya 1933 y que en estos años 60, del 66 al 73, en que muere Picasso, estuvieron muy, muy unidos, ¿no? Incluso hay muchos escritos del propio Alberti a cuestiones o exposiciones relacionadas con la obra de Picasso. Pero no solo estaba Alberti, coincidió que era Cannes y coincidió que Mario Camus, el cineasta santanderino, había llevado a la sección oficial Con viento solano, que era una película que estaba interpretada en aquel momento por Antonio Gades, y Antonio Gades y su troupe también se desplazaron a Cannes, ¿no? Y ahí aparece, por un lado, a la derecha, al lado de Luis Miguel Dominguín, Antonio Gades, pero en esta foto aparece en la fiesta que montaron en el restaurante chino, que, vamos, Antonio dijo que fue una de las fiestas más apoteósicas y hasta bien entrada casi no ya a la madrugada, sino incluso a la mañana, aparece, como veis, Antonio Gades, Luis Miguel Dominguín, Pablo Picasso, Emilio de Diego, que era el guitarrista, y luego un cantaor que está en un fuera de campo, aunque se ve en otra fotografía que se conserva, cuyo nombre siempre me ha parecido muy simpático, que era El Calderas de Salamanca, ¿no? Y era el que animaba todo el jolgorio. Y para finalizar ya con Antonio Cores, les enseño la única fotografía realizada por Pablo Picasso durante aquellos días del 5 al 20, aunque ahora hay dudas si fue en el primer o en el segundo viaje, si fue en el viaje de abril de una semana o si fue en el viaje de mayo de 15 días. La fotografía que Pablo Picasso, también con su Minolta y con película en color en este caso, sacó en la terraza de la segunda planta de la vivienda de Notre-Dame-de-Vie en Moulins a Jacqueline Roch, y es Antonio Cores tan estupendo, ¿no?, que aparece ahí en la parte derecha de la composición. Para cerrar ya lo que es esta parte, que es la más larga de la conferencia, traigo aquí a un amigo nuestro, porque, vamos, también tuvo un contacto, aunque fuera de 9 horas, con Pablo Picasso, y que no es otro que Miguel Ángel Lombardía, Sama de Langreo, 1946. Francisco Pol y Miguel Ángel Lombardía, en la Nochevieja de 1965, ni cortos ni perezosos, cogen un coche y se marchan a Moulins, a Notre-Dame-de-Vie, a esta casa tan citada, a entregarle al que por aquel entonces consideraban el máximo maestro de la pintura universal, un catálogo resultado de una exposición homenaje de artistas españoles jóvenes a Picasso. Y ahí aparece Miguel Ángel Lombardía, entiendo que fotografiado por el artista ovetense
Francis Paul, no creo que sea foto de Jacqueline Roch, porque si no se hubiera puesto Francis Paul también en esa composición, entregándole ese catálogo. Lo que iba a ser una visita de médico de 3 horas o de 4 horas a Notre-Dame-de-Vie, luego se convirtió en una visita un poco más larga porque Jacqueline Roch se puso muy pesada, esto nos lo cuenta Francis Paul, de que pasaran la Nochevieja con ellos. Así que nos encontramos a un Picasso muy acogedor, un Picasso deseoso de estar rodeado de estos jóvenes que vienen a verlo y que le cuentan cosas de esa España que él, bueno, pues estando en el sur de Francia también entreoirá, pero que le gustará más escuchar de viva voz, ¿no? Bien, el intermedio, que va a ser muy rápido, es el del acontecimiento. ¿Qué vinculación tiene Picasso con Asturias? Hemos hablado de los pintores, de los artistas, pero es que en el año 62, 63, 64 sucedió algo en Asturias que hizo que Picasso y otros intelectuales, escritores y artistas, pues en cierto modo levantaran la voz y levantaran su arte para, digamos, denunciar lo que estaba ocurriendo. En el año 62, 63 y 64 suceden en Asturias la denominada huelgona o huelga silenciosa, ya sabéis, ese levantamiento minero en contra de las pésimas condiciones laborales y materiales en que se desenvolvía el trabajo de los mineros asturianos y que rápidamente tuvo una réplica ya no solo nacional, en buena parte de las provincias que componían nuestro país, sino también en el extranjero. Hubo réplicas también de esas huelgas con mineros poniéndose en huelga y también con sindicatos manifestándose. De hecho, la foto que tienen es una manifestación en Bruselas de lo que estaba sucediendo en Asturias, manifestándose, ¿no? Bien, una de las grandes manifestaciones. Y con motivo de esas huelgas, pues equiparables en algunos imaginarios a las del 34, la editorial Círculo de Arte de París decide publicar en el año 63-64 este libro titulado Asturias, en donde reúne a toda una serie de intelectuales y artistas, muchos de ellos en el exilio, fuera de España, otros en una suerte de exilio interior, fuera de España, París, pero también México, Argentina, etcétera. Está Max Aup, por ejemplo. Entre los artistas está Orlando Pelayo, también. Y el otro día me preguntaban, cuando enseñaba esta portada, que por qué iban los colores en morado y en amarillo. Y dije, bueno, es que no solo van los colores en morado y en amarillo, los puntos están en rojo. Entonces, rojo, morado y amarillo, pues bandera republicana, ¿no? Era una manera de colar la bandera republicana en esta cubierta. Pues bien, el libro, este libro magnífico, se abre con una ilustración de Pablo Picasso. Aquí la tienen gracias a la colección particular de un amigo, tuya, gracias a la colección particular de Gavino. Aquí la tienen, se abre con esta litografía, bueno, llevada a ilustración del libro, con esta litografía de Picasso, en donde pueden ver esa alusión a las Asturias de 1963. Está hecha el 23 de febrero del año 63 y, pues desde el punto de vista iconográfico, como ven, apeló, aludió, la articuló con el poderoso, potente y simbólico puño cerrado y el candil minero, ¿no? Ese candil que ilumina, que es fuente de esperanza y que seguro llevará, con la ayuda de todos estos intelectuales y sus colaboraciones y de la venta de este libro y de las obras que se habían realizado dedicadas a sufragar esa lucha, pues que iba a llevar esa lucha a buen puerto. Así que nos encontramos con un Picasso que en el año 63, pues se implica. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿pero esto era frecuente en Picasso? Sí, era muy frecuente. A partir de 1945, parece que yo aquí estoy desmitificando al malévolo Picasso, ¿no? Malévolo entre comillas. Pero es que tenía estos gestos al malévolo, según
los tiempos que ahora corren en algunos sentidos, ¿no? Que yo ahí no me quiero meter. Pero es que Picasso tenía estos gestos de compromiso y solidaridad. Los tuvo ya, fíjense, y esto es algo que muy poca gente sabe. Un pasaje que los llevara a París. Y luego ayudándolos en sus carreras artísticas, como comprándoles en una exposición toda la producción. Y Baltasar Lobo, el escultor, comenta que él estaba vivo precisamente gracias a que en su primera exposición se pasó por allí alguien que luego resultó ser Picasso, que dijo, todas las obras las compro. Y eso supuso pues unos ingresos para estas. Entonces, Picasso tenía también estos gestos de generosidad hacia muchos de sus colegas artistas. Y es cierto que a partir del año 45 participa en todas esas exposiciones que hacen los artistas españoles a favor de la República. Hay una muy famosa que se celebra en la antigua Checoslovaquia, concretamente en Praga y en Brno, en la Galería Manes de Praga, que es una galería fundamental, y en otra galería o Casa de la Cultura mejor de Brno. Y está constantemente, ¿no?, apoyando exposiciones en las que las ventas de las obras iban también a sufragar esa España peregrina, esa España en el exilio que necesitaba en ese sentido, ¿no?, mucho dinero. Así que, bueno, tenemos esta intervención de Picasso también vinculada con l'asturiano. Y ya para finalizar, entro en la tercera parte de mi conferencia. Voy a tratar de ir más rápido porque la parte final la comentó muy bien, la explicó muy bien Laura Baños en su conferencia de junio y yo ahí no voy a decir nada. Está el tema de las colecciones. De algunas de las colecciones públicas y privadas asturianas en donde hay obra de Picasso y que también es una cierta manera de establecer un vínculo entre Asturias y Picasso. Empezamos, por supuesto, por la del Museo de Bellas Artes de Asturias, con esta obra magnífica a la que creo que se refería Gabino en su introducción, este mosquetero con espada y amorcillo, obra del año 69, de la época de Aviñón. Ya saben ustedes que hay dos grandes exposiciones al final de la vida de Picasso, que son las dos exposiciones en el Palacio de los Papas de Aviñón, año 1970 y año 1973. Esta estaría en una de esas exposiciones, en donde se representa a un mosquetero que era un motivo que venía trabajando mucho Picasso en la década de los 60, esta obra está realizada en el año 69, pero que ya había trabajado antes cuando retrata a su secretario Jaume Sabartés precisamente vestido de mosquetero. También los mosqueteros están muy vinculados a la pintura francesa del 19 y también, no sé si saben, que mosqueteros era como se llamaban en los corrales de teatro clásico en los siglos XVII y XVI a aquellos espectadores que no podían pagar entradas muy caras, que apenas podían pagar una entrada para acudir al espectáculo y se sentaban en la parte de atrás o arriba de los espectáculos teatrales, además montando mucha bulla. Lo que en definitiva está aquí representando Picasso es una suerte de teatro del mundo en donde aparecen dos personajes. Uno tiene que ver muchísimo con el caballero de la mano en el pecho, solo que invertido en todos sus aspectos, posición de mano, posición de espada, etc. La huella del Greco, la huella del cubismo en la descomposición en planos de la cara, y otro personaje, este Eros, este puera eternus, ¿no?, que diría Javier Barón en un comentario que tiene tan sobresaliente sobre esta obra, que sin embargo está mucho menos descompuesto y presenta esa apariencia de niño. En definitiva, se trataría de un doble retrato de Picasso, de un Picasso maduro, de un Picasso adulto, de un Picasso que nos mira y nos transfigura con su mirada, la del mosquetero, y con ese otro Picasso que todavía es un niño muy movido por la pulsión erótica de todo Eros y que, como pueden ver, se recorta sobre esos rojos y amarillos tan españoles, ¿no? De hecho, hubo un escritor que cuando se expuso esta obra en la primera de las exposiciones de Aviñón, dijo, aquí vuelven los rojos y amarillos españoles, los maravillosos rojos y amarillos españoles. Se dice apócrifamente que fue Alberti. No me parece que haya sido él, ¿no? Un cuadro que, por último, tiene el aspecto, esto es muy interesante, lo supo ver muy bien Malraux
este hombre también tan apasionante, tiene el aspecto de una carta o de un tarot. Malraux comparaba esta serie de obras finales de Picasso con las cartas del tarot. Luego tenemos también estos grabados de los que nos habló ya Laura Baños en su conferencia, de la serie 156, de la suite 156, pertenecen al Museo de Bellas Artes, son 2 aguafuertes, realizados en el año 1970, es una serie que abarca del año 70 al 72, en donde aparece una especie en la izquierda de Hércules que mira a esa mujer tumbada que parece sacada de una de las odaliscas de Delacroix, y en la derecha, y en esta nueva obra, tenemos otra vez el arquetipo del mosquetero, una especie de trasunto del propio Picasso, ante otra odalisca que en este caso parece sacada de la obra o influenciada por la obra de otro pintor francés, Ingres, cuando nosotros estudiábamos Ingres, ahora es Ingres. Bien, dentro de estas colecciones salimos de lo público, nos vamos a las colecciones privadas. 2 maravillosos Picassos pertenecientes a la colección Masaveu, que pudieron verse en el museo en una ocasión con motivo de una extraordinaria exposición que pudimos tejer hace unos años con parte de nuestras obras de vanguardia y parte de las suyas. Está esta obra del año 1926, se titula Cabeza, y representa la parte derecha de esa cabeza a la primera mujer, esposa de Picasso, la madre de su hijo Paulo, Olga Koklova, bailarina, como saben, de los ballets rusos de Diaghilev, con la que se había casado en 1918, que había hecho que Picasso cambiara su mundo bohemio por el mundo de la burguesía francesa de aquella época, y que en ese año ya puede considerarse como un matrimonio absolutamente roto. En 1926 Picasso ya ha conocido a María Teresa Walter, la que sería su amante, la que le daría a su hijo en los años 30, Maya, una hija, en este caso Maya. Ya ha conocido a María Teresa Walter, y la parte izquierda de la composición es evidente que es ese rostro de Picasso que parece con sus dientes comer y doblar el cuello de esa Olga Koklova con su pelo largo y negro caído hacia la derecha. Toda la enseñanza cubista está muy presente en esta obra, en una obra que es una obra realmente deliciosa, es una obra que habla ya de la fuerza del genio que se va a convertir poco a poco en un minotauro, en ese minotauro arquetipo de tantas cosas, en el caso de Picasso, y que es uno de los Picassos que están en una de las colecciones asturianas pues, más relevantes. Pero es que hay otro óleo sobre lienzo perteneciente a la colección Masaveu maravilloso, que es este que tienen aquí fechado el 31 de diciembre del año 62. Por lo tanto, nos encontramos ante un retrato de la que un año antes se había convertido en su segunda mujer, porque Picasso solo tuvo 2 esposas, esto hay que tenerlo, muchas compañeras, muchas amantes, pero 2 mujeres. ¿Por qué? Porque Olga Koklova nunca le dio el divorcio. Olga Koklova muere en el año 1953 con serios problemas mentales, y a partir de ese momento Picasso puede casarse, y se casa en el 61 con Jacqueline Roch. Y esta obra del año 62 es uno de los 400, en concreto 403 retratos que Picasso le hace a Jacqueline Roch desde el año 54, en que se conocen, hasta el año 73, en que muere Jacqueline Roch. Y siempre aparece pintada de la misma forma, Jacqueline. Jacqueline es esa mujer que ven ustedes ahí. Es una mujer de cuello largo, estilizado, siempre blanco. Es una mujer de cara delgada, de pelo negro, y siempre con esos ojos y con esa fragmentación en planos de la composición, siempre persiguiendo esa herencia cubista, ¿no? Saben que Picasso fallece en el 73, y creo que Jacqueline, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, se suicida en el año 89. Y no se suicida muy mayor, porque creo que ella es del año 39 o del año 30. No sé si se suicida con 50 o con 59 años, quizás sea del año 30. Y se suicida y está enterrada con Picasso en ese maravilloso castillo de Vaubenage, esa fortaleza del siglo XIV que había comprado Picasso antes incluso de comprar todas esas casas en Moulins, en Cannes, etc., ¿no? Bien,
Otra colección interesante, en este caso, que aporto a esta conferencia, son tres grabados, tres aguafuertes procedentes de la suite Volar, que está en una colección particular ovetense, que tuve la suerte de ver además el otro día, hace un par de días. La suite Volar, ya saben que es una de las series de grabado de Picasso más importantes realizadas entre 1930 y 1937. Está compuesta por 100 grabados, por eso se llama suite, serie de grabados. Y la mayor parte de ellas, sin embargo, de esas obras, pertenecen al año 1933. Es una obra de la que ya hablo de forma extensa, muy extensa, Laura, en un país superpoblado, en la conferencia que impartió el otro día y que yo voy simplemente a pasar. Hay esta primera estampa, este primer grabado, el escultor con la modelo sosteniendo, es como se titula, sosteniendo un cuenco, y ese busto de la mujer con la nariz, que por cierto es un trasunto de María Teresa Walter, ¿no? Esa es una obra muy interesante. Minotauro o la muerte del Minotauro es otra de estas obras también del año 33. El Minotauro y el escultor son los dos grandes protagonistas de esta serie de grabados. Aquí aparece ese Minotauro, trasunto sin lugar a dudas del artista, con esos personajes en esa especie de burladero que tratan de tocarlo en ese último momento donde el Minotauro ha sido herido por esa punta de lanza, ¿no? Y luego, perdonen por esta última imagen, pero no tenía mejor, que es también una obra perteneciente a esta colección de la suite Volar, de esa suite de los años 30-37, realizada en el año 33, que es El descanso del escultor, que aparece representado a la derecha de la composición con otros personajes. Quedaría hablar de tres colecciones más, de tres colecciones que nos han prestado obras para un país superpoblado, estampas de Picasso, la exposición que se puede ver en el Museo de Bellas Artes de Asturias hasta el 29 de octubre en las salas 10 y 11. Son 22 estampas, de las cuales 2 pertenecen al Museo de Bellas Artes de Asturias y 20 a 3 colecciones particulares. Como este fue el motivo de la conferencia de Laura Baños, yo no voy a entrar en ello porque sería imposible hacerlo mejor que Laura Baños, además por el poco tiempo ya que nos queda y que hemos casi sobrepasado. Y con esto me gustaría terminar lo que es ese recorrido que hemos hecho articulado en 3 partes por lo que pueden ser los vínculos de Pablo Picasso con Asturias o con la realidad asturiana a través de estos diferentes registros. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.